Listo, creo que se ve Sí, bien, sí. ¿cierto? Sí, sí, está en pantalla completa. Muy bien. Ok. Bueno, pues gracias, por permitirme exponer, algunas líneas de investigación que últimamente, o a las cuales últimamente me he estado dedicando. Eh, Quiero comentar que, pues, cumplo un año recién de estar aquí en el DIFUS, y pues, estoy en el área de la Academia de Física Matemática. Es una academia un tanto, multidisciplinaria, en el sentido de que todos los integrantes como que nos dedicamos a cosas un tanto diferentes, ¿no? Pero creo que en algún punto todo esto puede converger para hacer cosas, en común. Entonces, me presento, soy Mar Rodríguez Zompanzi. Como les decía, pertenezco al departamento de investigación en física, y mi correo es, somar.zompanzi@unison.mx. Cualquier duda, comentario y demás, pues siéntanse con la completa confianza de escribirme, ¿no? Yo a la brevedad les responderé. El título de esta plática es el siguiente: estructura dinámica de teorías de Gauge y gravitación. Esencialmente yo me dedico más al área de gravitación, ¿sí? En relatividad general, teorías gravedad modificada, etcétera. Pero también me interesan demasiado las teorías de Gauge, como lo voy a comentar. Entonces, permítanme comenzar con con este enunciado que el mundo es bien descrito por teorías de Gauge. ¿Sí? Y entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿qué son esas teorías de Gauge, no? Desde el punto de vista matemático, las teorías de Gauge se caracterizan por una invariancia local, es decir, que son invariantes bajo ciertas transformaciones, pero locales, ¿sí? Y a menudo se describen como redundancias matemáticas. Esto todo desde el punto de vista matemático. De acuerdo a esta interpretación y de acuerdo a nuestra experiencia, en el sentido de que este tipo de teorías son de suma importancia en la física, entonces la física se debería o debe estar codificada en aspectos invariantes de Gauge de las matemáticas. Hasta este punto no hemos dicho qué tipo de objetos, simplemente son algunos objetos matemáticos que nos podrían ayudar a codificar la física o a ocultar de alguna forma la física, ¿no? Entonces, Dirac después define el gauge, ¿sí?, como una determinación de las variables dinámicas que definen un sistema dinámico, ¿sí? Y entonces, bueno, por sistema dinámico yo me refiero a cualquier sistema físico, ¿sí? Entonces, además, observa que, como nosotros sabemos también, que si a nivel clásico al menos la física es determinista, entonces las cantidades que sean invariantes de este objeto o de esta transformación o de esta operación son las únicas que pueden ser físicas. Y entonces uno puede definir algo que se llama observables, ¿sí? Entonces, por definición, porque uno puede decir que entonces esta invariancia local es simplemente una transformación en los campos, los cuales definen o son las variables dinámicas de una teoría, ¿sí? Y entonces los objetos, estas transformaciones de Gauge o transformaciones en los campos son una simetría. Y de acuerdo al teorema de Nether, cualquier simetría me asocia una cantidad conservada o una carga conservada. Entonces, en general, este tipo de simetrías o de transformaciones dictan cómo construir una teoría, al menos a nivel fundamental. Y esto es de mucha utilidad. A nivel clásico, al menos a nivel clásico, las teorías de las interacciones fundamentales son teorías con simetría de Gauge. Y entonces uno puede preguntarse, ¿cuáles teorías de las interacciones fundamentales? Hasta hoy día sabemos que existen 4 interacciones fundamentales: la electromagnética y la nuclear débil y fuerte, y además la gravitacional. Aquí en esta diapositiva las he dividido. ¿Por qué? Las he dividido porque, si bien estas interacciones o estas 3 fuerzas fundamentales pueden describirse a partir de un mediador de partículas,
¿sí? Uno puede definir aquí en este modelo estándar lo que es una partícula. En relatividad general no podemos definir lo que es una partícula. Entonces, uno no puede ponerlas al mismo estatus, ¿sí? Entonces, uno en relatividad general simplemente dice que está trabajando con el campo gravitacional. Sin embargo, en el modelo estándar de partículas, uno dice que tiene el fotón, que tiene los bosones, que tiene gluones, que tiene fermiones, etc. Ese tipo de partículas. Obviamente, estas partículas son el cuanto de un campo previo, ¿ya? Entonces, hay algunas observaciones respecto a esto. La simetría de gauge, al menos en el modelo estándar, permite introducir interacciones. Los campos de gauge, ¿sí? O los campos bajo los cuales transforman, ¿sí? Bajo esta simetría, representan las interacciones, o los que representan esas interacciones son campos sin masa. Todas las partículas fundamentales que definen el modelo estándar son partículas sin masa. Es por ello que eventualmente se requiere del mecanismo de Higgs para dotar de masa a esas partículas. Pero de entrada, todas las partículas o los campos que definan una teoría de las interacciones fundamentales son sin masa. Eventualmente, cuando uno cuantiza todos estos campos, ¿sí? El cuanto, como decía, de los campos son llamados ahora bosones de gauge, ¿sí? Pero siguen siendo sin masa. Requerimos del mecanismo de Higgs para dotar de masa a estas partículas. Ahora, las técnicas que uno usa para cuantizar la teoría, ¿sí? Son técnicas basadas en un espacio y un tiempo fijo, ¿sí? Y a partir de ahí uno puede definir un espacio de Minkowski y a partir de ahí uno puede definir teoría cuántica de campos, que están sobre un espacio fijo. Y entonces uno en teoría cuántica de campos define a una partícula como una representación del grupo de Poincaré, es decir, una representación de rotaciones, traslaciones y demás. Pero esto lo podemos definir porque tenemos un espacio fijo, un espacio de Minkowski en el modelo estándar. En relatividad general, nada es fijo, todo es dinámico, el espacio-tiempo es dinámico, por tanto no tenemos algo fijo, por tanto no podemos definir una métrica de Minkowski, por tanto no podemos definir un grupo de Poincaré y por tanto no podemos definir lo que es una partícula en relatividad general. Por tanto, uno cuando habla en relatividad general, uno se debe restringir a hablar simplemente del campo gravitacional. Aquí ok. Bueno, entonces, además, esta simetría de gauge, este gauge predice una rica familia de cargas, al menos a este nivel. Como comentaba, de acuerdo al teorema de Nether, cualquier simetría está asociada a una carga conservada o una cantidad conservada. Las cantidades conservadas correspondientes a la simetría de gauge son la conservación de la carga eléctrica y lo que corresponde a la conservación de carga de color para las partículas de la fuerza nuclear, ¿sí? Entonces, esta simetría de gauge son transformaciones y estas forman un grupo, ¿sí? Y a cada grupo se le asocia un álgebra. Usualmente es un grupo de Lie, es un álgebra de Lie y cada grupo tiene sus generadores. Entonces, por ejemplo, el grupo de norma para electrodinámica o electromagnetismo es U1, para teoría electrodébil es SU2, ¿sí? Y para la nuclear fuerte es SO3. Y uno puede calcular cuántos generadores tiene ese grupo y los generadores de cada grupo son las partículas mediadoras de las correspondientes fuerzas. Para la electrodinámica o electromagnetismo se sabe que es el fotón. Para la energía nuclear débil tenemos 3 bosones, 2 cargados, 1 neutro. Y para la nuclear fuerte tenemos 8 gluones, ¿sí? Ahora, como dije, esta simetría es importante, al menos para estas 3 fuerzas, ¿sí?
relatividad general escrita como originalmente se escribió, como originalmente la escribió Einstein, no es una teoría de gauge. ¿Sí? Entonces uno se preguntaría, bueno, uno dijo que al parecer todo el mundo es bien descrito por teorías de gauge. Relatividad general no es una teoría de gauge escrita en la vieja formulación de Einstein, pero se puede reescribir la teoría bajo otras variables y bajo estas variables sí es una teoría de gauge. Ok, entonces uno puede decir que la dinámica clásica es el primer nivel en el desarrollo de nuestra comprensión de las leyes físicas de la naturaleza, las cuales están gobernadas por la mecánica cuántica. ¿Sí? Y entonces, como les decía, por un sistema dinámico yo me refiero a cualquier sistema físico, en particular que me trate de describir las interacciones fundamentales. Y entonces uno puede decir, por ejemplo, tengo Maxwell, tengo Jan Mills, y en cada una de esas teorías podría ser un sistema dinámico. Entonces, un sistema dinámico puede quedar descrito, ¿sí?, de la siguiente manera. Necesito, para describir este sistema o la dinámica de ese sistema, ecuaciones de movimiento o un principio de acción. Necesito grados de libertad físicos, necesito simetrías, porque las simetrías eventualmente me van a llevar a cantidades conservadas u observables. Una estructura simpléctica que se refiere más bien a estos pares de paréntesis de Poisson, que eventualmente yo puedo promover operadores para hacer una cuantización canónica. Necesito observables, necesito leyes de conservación, eventualmente cargas conservadas y un ingrediente importante que en muchas ocasiones despreciamos: términos de borde y condiciones de borde. Usualmente uno construye una teoría, ¿sí?, y uno simplemente se enfoca en estudiar la dinámica en el bulto. No nos enfocamos en el borde, no nos preocupa si tiene una frontera con unas características o con otras características, o cuáles son las condiciones en esa frontera, ¿no?, en ese borde. Cuando uno estudia un sistema dinámico, cualquiera que sea, ¿sí?, estas condiciones y estos términos de borde son de suma relevancia. Particularmente lo son para relatividad general. Usualmente estos términos de borde se utilizan mucho en relatividad general y hoy día son de suma importancia también en la física de la materia condensada. Ok, entonces uno puede empezar a estudiar cada uno de los objetos que describen la dinámica de cualquier sistema. Y entonces uno se podría preguntar, ¿qué me describe? ¿Cuál es el primer ingrediente que me describe la dinámica? ¿Mis ecuaciones de movimiento o un principio de acción? Uno usualmente en los cursos de mecánica parte con cinemática, eventualmente con dinámica y inicia con la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, la segunda ley de Newton simplemente me da ecuaciones de movimiento, usualmente de segundo grado, es decir, que dependen de aceleraciones, y para ello necesito condiciones iniciales para tener una solución única al sistema. Pero si yo parto con ecuaciones de movimiento, ¿sí?, después yo me quedo con esa idea que simplemente las ecuaciones de movimiento me describen la dinámica, ¿sí?, y eventualmente yo tomo un curso de mecánica lagrangiana, ¿no?, y veo que existen dos lagrangianas al menos que me llevan a las mismas ecuaciones de movimiento. Por una parte tengo esta lagrangiana L1. Si yo calculo las ecuaciones de movimiento respecto a X, ¿sí?, me va a dar esta ecuación de movimiento. Si calculo las ecuaciones de movimiento respecto a Y, me va a dar la segunda ecuación de movimiento. Pero ahora, si toma en consideración la segunda lagrangiana, yo puedo ver que la variación, o cuando calcule las ecuaciones de movimiento respecto a X, me va a dar esta ecuación de movimiento. Y cuando calcule respecto a Y, me va a dar la primera. Es decir, que de alguna forma, si bien me dan las mismas ecuaciones de movimiento, la variación que tengo que hacer
en la lagrangiana es distinta, ¿sí? Y otra cosa, uno aprende en un curso de mecánica lagrangiana que posiblemente estas dos lagrangianas sean iguales hasta un término de frontera, un término de borde. Y entonces uno se pregunta, bueno, si existe esta ambigüedad en el sentido de cuál de las dos lagrangianas me describen el sistema que yo estoy estudiando, ¿sí? Es decir, yo puedo tener a Maxwell, electrodinámica, y ya sé cuál es la lagrangiana para electrodinámica, y puedo construir una segunda lagrangiana que me lleve a las mismas ecuaciones de movimiento. Pero la teoría electromagnética tiene algunas simetrías, conjugación de carga, paridad, etc. Quizá yo ya sé que la lagrangiana de Maxwell tiene todas estas simetrías, pero quizá la otra, que si bien me da las mismas ecuaciones de movimiento, puede que no contenga las mismas simetrías. Entonces, yo necesito un objeto que me permita describir bien al menos el comportamiento dinámico de mi sistema. Y ese objeto es el principio de acción. Este principio de acción, por una parte, me permite encontrar las ecuaciones de movimiento y además me permite encontrar una geometría simpléctica. ¿Qué significa una geometría simpléctica? Significa que si yo tengo un principio de acción y este está definido por ciertas variables, estas variables me van a definir un espacio de configuración o lo que se conoce como un espacio de configuración. Y este espacio de configuración tiene cierta geometría muy particular. Puede ser una esfera, puede ser un cilindro, ¿sí? Puede ser, no sé, un hiperboloide, etcétera, ¿no? Pero este objeto ya me encapsula tanto ecuaciones de movimiento como una geometría simpléctica. Sin embargo, a nivel de ecuaciones de movimiento, simplemente soy capaz de describir cómo evoluciona en el tiempo mi objeto. Pero a veces necesito digamos, un espacio más abstracto donde toda mi información esté codificada. Y ese espacio, pues, es el espacio de configuraciones. ¿Okay? Y entonces, si yo tengo distintas lagrangianas que me definen distintos principios de acción, en teoría puedo tener distintas geometrías simplécticas. Perdón, entonces uno puede estudiar este tipo de geometrías del espacio de configuración desde dos enfoques. Desde un enfoque lagrangiano, utilizando ciertos formalismos, como el formalismo canónico covariante, o puede utilizar un formalismo hamiltoniano. Usualmente, un formalismo lagrangiano me permite trabajar la teoría de forma covariante. Es decir, cuando yo quiero estudiar electrodinámica desde el punto de vista de un principio de acción, yo tengo una lagrangiana que es la contracción de dos tensores de curvatura, ¿sí? Y estos tensores tienen índices, ¿sí? Índices griegos, los cuales contienen tanto a posición como a tiempo. No tengo que hacer una distinción entre espacio y tiempo y los puedo manejar de esta forma. Esto me sirve porque si eventualmente yo quiero acoplar electrodinámica a relatividad general, es la forma en la que se tiene que hacer, porque en relatividad general no hay una distinción entre espacio y tiempo. Ahora, desde el punto de vista lagrangiano, este formalismo, este enfoque, me permite manejar de mejor forma la simetría. Si yo ya definí que una simetría es simplemente una transformación en los campos o una transformación en las variables que me definen mi principio de acción. Entonces, a este nivel yo puedo manejar mejor las simetrías. En cambio, por otra parte, yo sé que si quiero hacer una cuantización, yo necesito pasarme al lado hamiltoniano. En el lado hamiltoniano, al menos a nivel clásico, yo puedo definir un espacio-fase
el cual está equipado con una estructura simpléctica, estos paréntesis de Poisson, ¿sí? Y además, estos paréntesis de Poisson me dan una especificación de los grados de libertad. Es muy importante porque en general uno tiene un sistema y uno puede tener, por ejemplo, el clásico ejercicio del péndulo, ¿no? Tengo dos coordenadas, ¿sí? Dos variables, X y Y, ¿sí? Pero en esencia, yo solo necesito un grado de libertad para describir la dinámica o el movimiento del péndulo. Por tanto, el número de grados de libertad, si bien al inicio es 2, el número de grados de libertad físicos que yo necesito para describir el péndulo es 1, ¿sí? Es decir, hay un grado de libertad espurio que no es físico, simplemente está ahí. Cuando uno quiere describir una teoría física, ya sea de las interacciones fundamentales u otra, necesito encontrar el número de grados de libertad físicos del sistema. ¿Sí? Y a través de ellos es que yo voy a encontrar unos pares canónicos que eventualmente me van a servir para cuantizar la teoría. También a nivel hamiltoniano puedo construir una función hamiltoniana, la cual me describe cómo evolucionan en el tiempo estos grados de libertad. Sin embargo, ambos enfoques son base para esquemas de cuantización. El primero me lleva o es útil si yo quiero hacer una cuantización a la paz integral. Y el segundo es útil si quiero hacer una cuantización canónica. ¿Sí? Obviamente, como les decía, cada uno de ellos tiene su contraparte cuántica. El espacio-fase en el formalismo hamiltoniano es reemplazado eventualmente por un espacio de Hilbert, ¿sí? Y la función hamiltoniana es eventualmente reemplazada por un operador de evolución temporal. Y aquí viene un problema. Otra distinción, otra diferencia entre relatividad general y el resto de las teorías. En relatividad general no existe un operador de evolución temporal. En relatividad general, el hamiltoniano es 0. Por tanto, si yo tengo una función hamiltoniana que es 0 y eventualmente la promuevo a un operador, el operador sigue siendo 0. Todo estado que yo le ponga enfrente lo va a aniquilar. No voy a tener un operador de evolución temporal en relatividad general. Y ese es el problema del tiempo que existe en relatividad general. En el contexto lagrangiano, yo puedo usar este formalismo para hacer cálculos cuánticos a través del formalismo de paz integral, ¿sí? Es importante a este nivel estudiar la cuántica o la versión cuántica de teorías, ¿sí?, que emerjan de distintas lagrangianas, como el ejemplo que vimos anteriormente. Si bien uno podría decir, ok, estas lagrangianas, si bien son diferentes, me dan las mismas ecuaciones de movimiento. Sí, pero la estructura simpléctica es diferente. Si es diferente la estructura simpléctica, uno estaría tentado a pensar que los paréntesis de Poisson tendrían que ser distintos y eso me llevaría a una mecánica cuántica completamente distinta. ¿Sí? Nada me asegura que si bien dos lagrangianas que me dan las mismas ecuaciones de movimiento, estas dos lagrangianas me vayan a dar la misma mecánica cuántica. Me pueden dar mecánicas cuánticas muy distintas. ¿Ok? Y entonces uno puede, por ejemplo, aquí permítanme meter una ecuación. Este es el principio de acción. Yo puedo hacer una variación arbitraria del principio de acción y si uno lo hace de forma correcta, uno obtiene dos términos. Aquí esta phi mayúscula me representa las variables dinámicas o los campos, de acuerdo a donde esté. Y una variación me da un término, este término me da las ecuaciones de movimiento y el segundo término es un término de borde, ¿sí? O un término de superficie. Uno usualmente dice las variables en el infinito decaen lo suficientemente rápido y este término me lo vuelo, es 0. Y entonces la condición bajo las cuales la integral esta, que me representa el principio de acción, tiene un valor estacionario, es cuando me da las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange
hacen que la acción sea estacionaria, pero siempre y cuando yo ya me haya volado el término de borde, ¿sí? Si no hago cero el término de borde, sigue estando de aquí, de esta forma, ¿sí? Sigue estando aquí y yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir que las ecuaciones de movimiento, sí, son las únicas que hacen estacionario esto. Necesito un ingrediente más. Necesito imponer condiciones de borde para este término de tal manera que el principio de acción o el principio variacional esté bien definido. Asumiendo que ya hemos definido bien nuestras condiciones de borde o que hemos hecho cero el término de borde, uno se queda hasta este punto con las ecuaciones de movimiento. Y entonces uno puede ir más allá, uno simplemente se queda aquí. Y uno de los alumnos les enseña aquí, esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Si ustedes tienen una lagrangiana, a partir de aquí pueden obtener las ecuaciones de movimiento. Si uno desarrolla de forma explícita las ecuaciones de Euler-Lagrange, uno tiene esta expresión. Y de forma, digamos, de forma compacta, uno puede escribir la ecuación anterior de esta forma, donde esto que está aquí en rosa, ¿sí? Me define o puedo definir con ella una matriz. Entonces, noten que para que las ecuaciones de movimiento tengan una solución, esto que está aquí en rosa, con lo cual puedo definir una matriz, tiene que ser distinto de cero su determinante. Si su determinante es distinto de cero, yo puedo construir su inversa, le puedo pegar ambos lados de esta ecuación con la inversa y puedo despejar a las aceleraciones en términos de las velocidades y de los campos. ¿Sí? Y noten que esta matriz, que uno usualmente la llama matriz hessiana, si uno va al formalismo hamiltoniano, donde uno define el momento canónico de esta forma, si uno la define de esta forma, esta matriz hessiana adopta esta forma. ¿Sí? Y entonces, esta es una matriz tipo jacobiana, es decir, que si yo quiero pasar del formalismo lagrangiano al formalismo hamiltoniano, el paso intermedio es definir una transformada de Legendre y para ello necesito definir un momento canónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única posibilidad que yo tengo para ir al formalismo hamiltoniano es que esta matriz sea distinta de cero. Si es cero, yo no puedo mapear cada una de las coordenadas al espacio o cada uno de los puntos del espacio de configuración al espacio fase. No hay una transformación uno a uno. Si bien podría pasar del formalismo del espacio de configuración al espacio fase, quizá no pueda regresar, ¿sí? Y necesito regresar porque es, como les decía, a nivel de la acción donde uno puede ver muchos objetos como simetrías, como la geometría simpléctica, la estructura simpléctica, etc. En general, todas las teorías de las interacciones fundamentales, llámese Maxwell o electrodinámica, llámese nuclear fuerte, débil y relatividad general escrita en las nuevas variables, para todas ellas el determinante es cero. Por tanto, no existe la inversa. Entonces, en este tipo de teorías uno no puede construir como uno aprende en los cursos, una hamiltoniana. No se puede hacer. Sin embargo, si este determinante es cero, eso quiere decir que hay restricciones entre los momentos y las posiciones. Y esas restricciones, ¿sí?, son las que acompañan a la hamiltoniana. Yo puedo construir una hamiltoniana, pero le tengo que adicionar la información de que yo no puedo hacer un mapeo uno a uno entre el espacio de configuraciones y el espacio fase. Ahora, recordemos que si nosotros tenemos una simetría, ¿sí?, una simetría, nosotros necesitamos un generador de esta simetría. Usualmente, este tipo de restricciones son los generadores de esa simetría de norma. Perdón, de gauge. Usualmente se traduce al castellano como simetría de norma. Y entonces,
si ya tengo identificados cuáles son los posibles generadores de esta simetría y ya sé qué es esta simetría, ¿sí? O al menos sé la importancia de ella, yo ya sé, de acuerdo al teorema de Nether, que a esta simetría se le debe asociar una carga conservada, ¿sí? Y usualmente cuando uno regresa a querer calcular esta carga, la carga conservada para esta simetría de Gauge, a nivel del bulto, regresemos un poco aquí, a nivel de esto, de las ecuaciones de movimiento, no puedo calcularlo, necesito calcularlo en el borde, ¿sí? En la frontera. Es el único lugar donde puedo calcular cuál es la carga conservada de esta simetría, ¿sí? Y entonces uno también trabaja con simetrías desde dos enfoques. Un enfoque es trabajar simetrías como una solución especial a las ecuaciones de movimiento y otro enfoque es trabajar las simetrías como una simetría de la teoría. Y entonces, una simetría de una solución particular de las ecuaciones de movimiento es simplemente una transformación en los campos que me dejan invariante la solución o que me dejan intacta la solución. Sin embargo, una simetría atribuida a la teoría, ¿sí? Que es determinada por un principio de acción, ¿sí? Esta simetría, si es una simetría del principio de acción, es una simetría de la lagrangiana, va a ser una simetría de ecuaciones de movimiento, va a ser una simetría de la estructura simpléctica, va a ser una simetría quizá a nivel cuántico también. Las simetrías a nivel de principio de acción, que son las simetrías de la teoría, se preservan en la evolución dinámica de la teoría. No así las que son simplemente simetrías de las soluciones, ¿sí? Y entonces es aquí en las simetrías de Gauge donde la presencia de los bordes y sus condiciones de borde tiene gran relevancia y particularmente en relatividad general. Uno puede, digamos, de entre todas esas teorías de las interacciones fundamentales, partir con relatividad general y, como decía, escrita, ¿sí? En términos de la métrica, no es una teoría de Gauge. Sin embargo, ¿sí? Yo puedo reescribir a relatividad general de esta forma. En términos de potenciales, como es escrito Maxwell, ¿sí? Maxwell y Jan Mills, que representa el modelo estándar, son escritos en términos de potenciales. Y entonces yo puedo reescribir la relatividad general de esta forma. Si yo uso relatividad general de esta forma, en la forma antigua, digamos, yo no puedo incorporar materia fermiónica tampoco. Tiene muchas restricciones esta formulación. Sin embargo, en la nueva formulación yo puedo incorporar materia fermiónica. Pros y contras de relatividad general, como una teoría de las interacciones fundamentales. Uno sabe que la teoría general de la relatividad de Einstein describe de forma excepcional la interacción gravitacional. Describe la propagación de un campo de spin 2. Aquí sigo hablando de campo porque todavía no sé lo que es una cuantización a nivel de relatividad general. También predice la precesión de la órbita de Mercurio, predice ondas gravitacionales y predice la existencia de agujeros negros. Contras. No es una teoría renormalizable. Eso quiere decir que no existe una teoría cuántica de la gravedad por muchos factores, ¿sí? Existe el problema del tiempo, de que no existe un operador de evolución temporal, y existe el problema de las observables. En relatividad general, uno hoy día se está tratando de encontrar observables tipo operador de área, operador de volumen, pero no se tiene todavía bien o bajo control, mejor dicho, qué son las observables en relatividad general. Las observables en el modelo estándar son, por ejemplo, cualquier cosa que uno quiera medir, ¿sí? Uno puede definir un observable como aquello que no evoluciona en el tiempo, que es una constante en el movimiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero medirla ahorita, le tengo el mismo valor que le mida ahorita, le tengo que medir después.
¿sí? Si no, no la puedo observar porque su valor estaría cambiando en el tiempo. Tiene otros problemas de índole cosmológico. Observacionalmente se ve que el espacio está expandiendo y usualmente se le atribuye la existencia de materia y o energía oscura. Relatividad general no es capaz de describir la dinámica de ese tipo de materia. Y entonces, estos problemas sugieren que la teoría debe ser modificada. Ahora, relatividad general no puede ser modificada a la ligera. Existen ciertas condiciones que se deben cumplir para que uno pueda modificar relatividad general. Existe un teorema, el teorema de Lovelock, que dice que las únicas formas en las cuales yo puedo modificar relatividad general es agregándole grados de libertad físicos, agregándole dimensiones, ¿sí? O agregándole campos masivos, ¿sí? O yendo, esta parte de agregarle dimensiones, o sea, también funciona a la inversa, quitándole dimensiones. Relatividad general en 4 dimensiones ya tiene bastantes problemas y uno entiende, o de la experiencia, uno ve que bajando a una dimensión menos, las complicaciones como que se liberan, se relajan, ¿sí? Y uno puede estudiar, por ejemplo, como una modificación a relatividad general en 3 dimensiones, ¿sí? Otra de las modificaciones de relatividad general que describen la dinámica o la presencia de materia oscura es hacer que gravedad sea masiva. El campo gravitacional descrito por la métrica es un campo sin masa también, ¿sí? Y por ende no puede describir materia. Si uno quisiera que describiese materia, tendría que tener cierta masa, ¿sí? Y entonces uno propone extender o modificar relatividad general de tal forma que el gravitón adopte una cierta masa. Y entonces uno, como les decía, no estudia gravedad en 3 dimensiones. Y entonces uno puede escribir relatividad general de esta forma en términos de formas diferenciales y variar la acción con respecto a las variables dinámicas de las cuales depende la acción, y es una tétrada y una conexión o un potencial. Ambos pueden ser vistos como potenciales. La variación con respecto a la tétrada me da las ecuaciones de movimiento, estas ecuaciones de movimiento. Y la variación con respecto al potencial A me da una condición que es llamada la condición de torsión. Esta condición es necesaria para que yo pueda regresar a la formulación métrica de la teoría. Si bien esta es una formulación que me ayuda, yo al final necesito recuperar algún límite de relatividad general escrita como originalmente fue. Y esta condición me permite escribir a la conexión en términos de este campo, y este campo es el que me define la métrica. Este campo hace las veces del campo gravitacional. Y entonces uno puede, además, proponer una acción. Esto lo hizo Edward Witten, propuso una acción llamada acción exótica, la cual es definida con las mismas variables, pero tiene una estructura completamente distinta a la inicial, a esta. Sin embargo, la variación con respecto a las variables dinámicas me da las mismas ecuaciones de movimiento. Es decir, me da relatividad general en 3 dimensiones. Ahora, si bien me da las mismas ecuaciones de movimiento, no me da la misma geometría, no me da la misma estructura simpléctica, no me da los mismos pares canónicos que yo necesitaría para cuantizar. Y por tanto, me daría una mecánica cuántica completamente distinta. ¿Qué ventajas tiene estudiar relatividad general en 3 dimensiones? Pues que es un excelente marco para probar posibles soluciones a relatividad general. ¿Cuáles soluciones? Probar formulaciones cuánticas de la relatividad general, probar extensiones de relatividad general, ¿sí? Y entre otras cosas, ¿sí? Entonces, la teoría es
llamativa porque es un marco teórico que me permite explorar o aplicar posibles soluciones a la teoría original, que es en 4 dimensiones, o la teoría real. Es una teoría topológica. ¿Qué es una teoría topológica? Una teoría topológica es aquella que no tiene grados de libertad. No hay campos propagándose en el espacio que define esta teoría. Pero eso no es del todo grave. ¿Por qué? Porque relatividad general es pura geometría. Entonces, eso pues no hace ningún daño. Pero este tipo de teorías son fundamentales hoy día en física de la materia condensada, obviamente en relatividad general también. La teoría a este nivel es renormalizable. Eso quiere decir que en 3 dimensiones relatividad general es cuantizable. Se pueden estudiar agujeros negros en 3 dimensiones y se puede generalizar para que propague grados de libertad físicos. Y entonces uno, cuando la generaliza para que propague grados de libertad físicos, la pone al mismo estatus de relatividad general en 4 dimensiones. En 4 dimensiones, el gravitono, el campo gravitacional se propaga. Un campo de spin 2 se propaga en ese espacio. Para que se propague, tiene que tener grados de libertad, ¿sí? Y entonces, uno usa todas estas herramientas para construir una extensión de relatividad general. Y uno simplemente usa estos dos principios de acción, los cuales no tienen grados de libertad. Sin embargo, cuando se combinan con un término de interacción, emergen grados de libertad. Y entonces, en 3 dimensiones, se ha propuesto un mecanismo alterno al mecanismo de Higgs para dotar de masa a ciertos campos. Y entonces uno empieza a estudiar la dinámica, lo que corresponde a encontrar los grados de libertad físicos de la teoría, a encontrar mis pares canónicos, a encontrar los generadores de la simetría de Gauge, a encontrar la forma explícita de la simetría de Gauge y a encontrar las cantidades conservadas asociadas a esta simetría. Y uno ha hecho esos trabajos en estos artículos, ha hecho el análisis hamiltoniano y dinámico para encontrar la dinámica de este tipo de teorías y ver hasta qué punto me resuelven ciertos problemas que tiene relatividad general en 4 dimensiones. ¿Sí? Y uno puede extenderla, en agregarle más términos, jugar con la teoría en 3 dimensiones para crear otras que no tengan algunos problemas. Por ejemplo, esta teoría o esta sí no respeta paridad. Entonces, si bien se puede cuantizar, si bien me permite estudiar agujeros negros, si bien es normalizable, no cumple con una simetría elemental. Entonces, uno la sigue generalizando y construye teorías de gravedad masiva o teorías llamadas de bigravedad. ¿Sí? Adicional a esto, uno puede estudiar, ¿sí?, como una partícula elemental, como una partícula de las interacciones fundamentales, una partícula llamada acción, ¿sí? Y esta acción me permite en particular describir fenómenos electromagnéticos exóticos en un tipo muy particular de material, el llamado aislante topológico. ¿Qué es un aislante topológico? Es un material el cual es de origen puramente topológico. ¿Por qué? Porque la dinámica o la descripción electromagnética de este tipo de materiales viene de un término topológico, un término que no tiene grados de libertad, ¿sí? Y entonces uno puede decir que un aislante topológico es un material el cual es como un conductor en su interior, ¿sí? O sea, es decir, perdón, que solo conduce en su superficie. Es decir, que uno puede tener esta imagen y solo conduce sobre la superficie, no en el bulto, no en lo que está aquí adentro, ¿sí? La ventaja de estos aislantes topológicos es que están en la naturaleza, ¿sí? Se pueden obtener y de forma, digamos, económica. Existen otro tipo de materiales topológicos, los cuales solo conducen
en las esquinas o la bisagra, digamos, de esta figura. Existen otros aislantes topológicos de un orden más alto, los cuales simplemente tienen actividad electromagnética en las esquinas, ¿sí? Este tipo de materiales se describe, al menos la parte electromagnética, con un término de borde o un término topológico. El primer término de este principio de acción es la bien conocida Maxwell, ¿no? Esto es Maxwell, esto me da las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Este término es un término topológico en el sentido que es un término de borde, en el sentido que no tiene grados de libertad. Sin embargo, si yo se lo agrego a Maxwell, ¿sí?, que puesto en términos más familiares, en términos del campo eléctrico, del campo magnético y de potenciales, se escribe de esta forma. Este primer término corresponde a Maxwell y este segundo término corresponde a este término de frontera, ¿sí? Si yo hago una variación con respecto a la variable dinámica, que es el potencial, y digo que este campo θ no es dinámico, las ecuaciones de Maxwell siguen intactas, ¿sí? No aportan nada a las ecuaciones de Maxwell, pero sí aporta a las condiciones de borde de la teoría. Y es ahí donde emerge nueva física, en el borde y con las condiciones de borde. Uno puede ver que ese término adicional, que no me da dinámica, pero perturba o modifica las ecuaciones, las condiciones de borde de la teoría. Y si condiciona o modifica las condiciones de borde de la teoría, en teoría, valga la redundancia, debe modificar la carga conservada asociada a la simetría de gauge de la teoría. Uno puede encontrar en la literatura, de hecho este es un Nature, creo, o un Science, en el cual usan la teoría, las ecuaciones de Maxwell que emergen de esta teoría y estas condiciones de borde, y ven que emerge en la teoría un monopolo magnético, ¿sí? Imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven los efectos de esta carga magnética, ¿sí? Y el hecho de que aparezca esta carga magnética orilla o es una fuente de nuevos fenómenos electromagnéticos, de fenómenos exóticos. Uno de ellos es la radiación de Cherenkov inversa en este tipo de materiales. La radiación de Cherenkov inversa simplemente se había observado en metamateriales, que son materiales de laboratorio, ¿no? Pero no se había observado en materiales de origen natural. Los aislantes topológicos son materiales de origen natural, es decir, los elementos que la componen están en la tabla periódica. ¿Ok? Y bueno, en general uno se encarga, o particularmente yo me encargo de estudiar la dinámica de todo este tipo de teorías. Teorías de gauge, como Maxwell, como Jan Mills, que describen tres de las 4 interacciones fundamentales, ¿sí?, y sus posibles modificaciones. Además, estoy muy enfocado en estudiar teorías de gravitación, particularmente en 3 dimensiones, en aras de resolver problemas que existen en 4 dimensiones. Entonces, en general, yo me dedico a estudiar con todo lo que conlleva, ¿sí?, la dinámica de teorías de gauge y gravitación con y sin borde. Últimamente me está interesando mucho incluir el término de borde motivado desde la física de la materia condensada. Y entonces, esta dinámica la estudio desde un enfoque lagrangiano, desde un enfoque hamiltoniano y desde un enfoque de la teoría de Hamilton-Jacob. ¿Qué tipo de teorías son las que estudio? Como les decía, las que describan las interacciones fundamentales y modificaciones de estas. En particular, teorías de gravedad modificada, teorías topológicas, teorías tipo Chern-Simons, etc. Y bueno, en general, pues todo este tipo de estudios, aunque son un poco más teóricos o muy teóricos en general, pues han dado fruto a algunas publicaciones, ¿no? Entonces, en general, el último trabajo que está bajo revisión ya es donde estudio la estructura canónica. Por canónica me refiero a un nivel hamiltoniano de una teoría
que es llamada exótica, ¿sí? Es una teoría de gravedad masiva en 3 dimensiones, pero es exótica en el sentido que está escrita de esta forma, como la teoría de Witten, ¿sí? Esa también he estudiado las leyes de conservación y la estructura dinámica de este acoplamiento entre la acción y fotón, que es descrito por ese principio de acción, que es Maxwell o electrodinámica, más este término de borde, y donde este teta es la acción. Entonces, lo que hice fue encontrar cuál es la carga conservada correspondiente a la simetría de norma de esta teoría. Y lo que encontré fue que la carga de Nether es la carga eléctrica más la carga magnética. Es decir, en efecto, sí existen los efectos de esta carga magnética y se puede calcular su carga correspondiente o su carga de Nether. Muy bien, he estudiado desde un punto de vista simpléctico la interacción entre campos de spin 2 en 3 dimensiones, es decir, la interacción de campos gravitacionales en 3 dimensiones. He estudiado también efectos eléctricos y magnéticos de configuraciones como una esfera conductora cerca de un aislante topológico. También hemos estudiado algunos efectos, como lo que le comentaba, radiación de Cherenkov, en materiales naturales, como lo son esos aislantes topológicos. Entonces, últimamente estoy estudiando en general teorías de este tipo. Y bueno, hasta ahora es todo. Espero no haberlos hecho bolas con, creo que mucha información y demás.